El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Bienvenidos una vez más a 5 a la 1. La revista Semana ha publicado en la noche de ayer la última consulta que permite dar cuenta de la preferencia y cómo están pensando los colombianos con relación a algunos temas nacionales, pero también qué están pensando frente a la potencial o posibilidad de preferencias frente a los hoy aspirantes a la presidencia de la República. Lo que llama la atención de esta encuesta, la revista Semana y el Centro Nacional de Consultoría, es que es una perfecta radiografía de lo que se ha venido hablando aquí en el departamento del Valle, aquí en la ciudad de Palmira, y que tiene que ver precisamente con las altas preocupaciones o los temas de la agenda que preocupan precisamente a los ciudadanos, a los palmiranos. No estamos alejados en la interpretación que hace la revista Semana de nuestra realidad. En este caso nos vamos a referir y analizar paso a paso qué es lo que estamos pensando, de acuerdo a la encuesta, en la preferencia con relación a la elección que se va a dar en el próximo mes de mayo del 2022. Francisco, muy buenas tardes. Diego, muy buenas tardes para ti, para los televidentes y cibernautas que ya están conectándose a 5 a la 1. Interesantísima esa encuesta porque desde cosas tan pequeñas como analizar la aceptación inicialmente del desempeño de los alcaldes de diferentes ciudades, en el caso del Valle del Cauca, de Cali, Bogotá, Barranquilla, Medellín, etcétera, y comenzar a pasar por cada uno de los aspirantes a presidente en las próximas elecciones, da una fotografía muy interesante al día de hoy. Sin embargo, también causa curiosidad el no ver en esa encuesta algunos nombres que uno diría deberían estar sonando en este momento en el sonajero político, Diego. No veo, por ejemplo, en ese listado, no veo a Camilo Romero, pero esta es, digamos, que la foto del día, y recordemos que las encuestas día a día cambian. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. No muestran las intenciones, muestran algunas tendencias del momento. Hay unos datos bastante interesantes en todo este tema de la encuesta de la revista Semana. Y llama muchísimo la atención porque se han generado algunas circunstancias que tienen que ver con hechos políticos de las últimas semanas y que permitirían de alguna manera haberle garantizado aparentemente una favorabilidad a ciertos personajes. Sin embargo, en la encuesta dice totalmente lo contrario, lo cual indica que el país está pensando en otras cosas, le interesa, le preocupa estas circunstancias, pero los nombres que hasta el momento han sido lanzados no están llenando las expectativas. Casos tan puntuales como que cerca del 50% de los encuestados, de acuerdo al aplicativo, al instrumento que implementó la revista Semana del Centro Nacional de Consultoría, indican que hoy ese 50% ni siquiera tiene o no claro o no va a votar o votar en blanco frente a la cantidad de aspirantes que hoy por hoy están sonando a través de los medios de comunicación nacional. Sí, señor. ¿Le parece, Diego, si comenzamos a hablar de encuestas y de números? Yo pienso que deberíamos iniciar con el tema alcaldías. La encuesta comienza a mostrar la favorabilidad, si aprueba o desaprueba la gente, los encuestados, que fue una muestra bastante amplia, más de cerca de 3.000 personas en todo el país. Aprobación y desaprobación de la gestión, el desempeño en la alcaldía de Barranquilla, Medellín, Cartagena, Bogotá y Cali. La primera línea estamos viendo Barranquilla, hay un 62% de aprobación y lo desaprueba el 35%. Barranquilla es un caso muy especial, Diego y televidentes, porque el alcalde Pumarejo ha mostrado algunas acciones. Por ejemplo, la última está promocionando la ciudad como un sitio para invertir en finca raíz
y si usted va y compra allá terreno y casa nueva, le exonera 10 años de impuestos. Además recuerden que Barranquilla se ha constituido hoy, lea literalmente así, o ni siquiera metafóricamente, le ha robado el eje de los congresos internacionales y mundiales a capitales como Medellín o la propia Bogotá, más incluso que la propia Cali. Da cuenta precisamente de que hay un excelente ambiente y una comunión entre el sector público y el sector privado que están colocando precisamente a Barranquilla en el eje, ya no del interés nacional, sino del interés internacional. Recordando incluso que el próximo año va a haber o va a congregarse allí el Congreso Mundial de Notarios y de Abogados, y va a tener incluso, entre otros, nada menos que la presencia del rey de España. De don Felipe VI, si no estoy mal. Exactamente. Sí, eso es un indicador de la salud, de la excelente percepción, de la imagen, del marketing de ciudad que hoy tiene la capital del departamento del Atlántico, y eso va de la mano de la gestión de los últimos mandatarios, tanto del exalcalde Char como del actual alcalde Pumarejo, que precisamente hoy tiene la mayor favorabilidad entre las ciudades capitales de nuestro país. Ese 35% de desaprobación, Diego, podría estar representado en el sector político, que no es afín a él, pero también en el sector social, que tampoco es afín a él. El alcalde Pumarejo tiene una cierta, digamos, un cierto rifirrafe social en la, valga la redundancia, sociedad barranquillera, porque no hace parte del club. Él lo dice muy jocosamente: yo no hago parte del club. O sea, él no pertenece al barrio El Prado. Exactamente. De Barranquilla. Exactamente. De Barranquilla. De Barranquilla. Exactamente. Estamos hablando de las arenas. Bueno, seguimos entonces con nuestra lista y vámonos de una vez, Diego, a las encuestas de alcaldías. La primera de ellas es Bogotá. Bogotá presenta la alcaldesa Claudia López en su gestión una aprobación del 42%, desaprueban su gestión el 52%, no sabe, no responde el 6%. En Bogotá fueron encuestadas 303 personas de diferentes estratos. Además hay que tener claro, Francisco, televidentes e internautas, que en el caso de la capital de la República, la señora alcaldesa Claudia López es quizás una de las generadoras de opinión más grandes que tiene el país, generando opinión positiva como negativa. Por ejemplo, el día de hoy lanza una propuesta de casi que de reformar la Policía Nacional tal como funciona en el día de hoy, y lo hace en momentos en que la inseguridad tiene como primer caso la preocupación de los colombianos y especialmente de los habitantes de Bogotá. Entonces llama la atención precisamente que ella es una mujer que no es de aguas tibias, o está arriba o está abajo, entonces es permanentemente moviendo la opinión general para bien o para mal. Es correcto, Diego, y ese porcentaje de desaprobación también puede estar influenciado por precisamente no ser de aguas tibias, cazar pelea desde el presidente de la República y de ahí para abajo con el que se le atraviesa. Aún con el mismo Petro. Aún con el mismo Petro. Entonces, esos rifirrafes constantes en medios, en redes, en cualquier acto público que no tiene ningún empacho en soltarle el viajado a cualquiera de los funcionarios, eso también le representa a ella una desfavorabilidad de frente a una ciudadanía que califica, bueno, se la ha pasado es peleando y no gobernando. Eso tiene el puntico de Claudia López. Vamos con Cali, ¿no? Vamos con Cali, que es la que nos corresponde aquí en el Valle del Cauca. Cali tiene entonces Jorge Iván Ospina una aprobación del 26%, una desaprobación el 70%, y no sabe, no responde el 4%. Es la desaprobación más alta que tiene un mandatario de las principales ciudades en Colombia. Más alta y más consistente, porque se ha mantenido en desaprobación casi que desde el inicio. Exactamente, o sea, él se mantiene en la suya. Él se mantiene, exactamente. Ganándose las malquerencias todos los benditos días. Exactamente, y con unas medidas que son impopulares y a veces uno se pone a analizar, le dice ilógicas. Por ejemplo, el tema, lo hizo ahora con el paro nacional, el tema de irse casi que en contra de la institucionalidad con el tema de los puntos de resistencia, que si el gobierno nacional o departamental decían blanco, él decía negro.
Entonces esa oposición, esa rebeldía también ha afectado mucho esa imagen, ese desgobierno que le califican en la ciudad de Cali, el solo hecho de haber generado una feria virtual que todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto fue que se perdió. Exactamente, y sobre todo porque hay una situación con el alcalde de Cali, y es que él tiene un referente de comparación y de su propia gestión en la primera alcaldía. Sí, señor. Una gestión que, si bien tuvo de alguna manera contradictores, pues dejó en el ambiente una buena administración, por lo menos en ese primer momento, cuando se habló de las famosas macroobras, las famosas megaobras exactamente, y que le dieron a Cali un reordenamiento en muchos ámbitos, en el educativo, en el recreativo, en el de seguridad, en la infraestructura vial, pero que no pareciera ser ese mandatario que transformó a Cali en esa primera administración y que hoy por hoy es totalmente desconocido por los habitantes de la capital del departamento. Mire que eso de las megaobras de Cali y la primera administración tiene dos momentos. Uno en el que es la novedad, él llega como el cambio de Cali, plantea sus megaobras, pero las megaobras se convirtieron en un elefante blanco porque la gente decía, vea, me están cobrando megaobras, y pagaban la... De hecho, un hermano mío vive en Cali y él pagaba sus megaobras en los recibos y todo el cuento. Por valorización, ¿no? Por valorización. Concepto que no conocemos en Palmira. Gracias a Dios. Y la gente en Cali pagaba con gusto el tema del concepto de megaobras, pero vuelvo y digo, se convirtieron en un elefante blanco porque cuántas megaobras demoraron unos tiempos impresionantes en su realización, cuántas efectivamente se finalizaron, cuántas todavía están ahí en veremos y seguimos pensando en megaobras. Y la gente en Cali, si bien hay una marcada línea social de un lado al otro y al otro, la gente en algo sí está unida, y es decir, venga, nos están metiendo la mano al bolsillo, nos están diciendo que va a hacer esto y no lo vemos. El tema de inseguridad, el tema del desempleo, el tema de la migración en Cali, eso también le suma a ese 70% de desaprobación. Por eso le digo, cifra muy alta, sí, la más alta, pero la más constante. Eso no ha tenido repunte en ningún momento. Bien, vámonos para lo que refiere al señor presidente de la República, Iván Duque. Y diría yo que aquí la sacó barata el señor presidente, porque recordemos que en otras encuestas hechas hace más o menos 15, creo que hablaba de alguna de ellas, la desfavorabilidad del presidente rayaba el 70 y pico %. 78. Estamos hablando ya del 60, lo cual genera una muy buena recuperación para lo que hoy perciben, por lo menos los colombianos, conforme a lo que ha medido esta encuesta de la revista Semana y del Centro Nacional de Consultoría. La aprobación del 34% y de desaprobación del 60%. Ya sabe, y uno sabe, no responde de 6%, Diego, le muestra a usted que por más, digamos, los esfuerzos que esté haciendo, todavía no le alcanza para salvar el curso. No. Y teniendo en cuenta, Francisco, que ya entró, como dicen por ahí, en el sol de los venados, en el atardecer de su gestión, porque ya estamos, lógicamente, a partir del 7 de agosto anterior, en el último año de su periodo. Digámoslo en términos universitarios, ya pasamos los segundos parciales y vamos entrando a los finales. Ya estamos en época de preparar exámenes finales. Y ese 60% es preocupante, Diego, porque la gente sigue enviándole las encuestas. No estamos hablando de solo esta encuesta, cualquier encuesta le está mostrando y le ha estado enviando mensajes de mire cómo está su aprobación y su desaprobación, mire cómo está su imagen, y parece que por aquí le entra y por ahí mismo se le devuelve. Mire, y hay un caso que es lo que muchas personas siguen cuestionando, es la capacidad de reacción, es lo que llaman en el ejército con espoleta de retardo, ¿no? Sí. Incluso hoy el hecho político es la renuncia de la señora ministra de Comunicación, Karen Abudinem. Exactamente, que ya por fin el mandatario, el señor presidente Iván Duque, le solicitó, por favor, presente su carta de renuncia, en razón precisamente a la gran y fuerte oposición creciente, que incluso, Francisco, le cuento, pasó por el fiel de la balanza de la política en Colombia. ¿Quién lo va a creer? Dile a Francisca Toro Torres. No me diga, ¿cómo así? Hasta esta mañana,
el Partido Liberal había prácticamente anunciado el no apoyo, o mejor, el apoyar la famosa moción de censura que estaba citada, para la cual está todavía citada la señora ministra en el Congreso, en la Cámara de Representantes, teniendo en cuenta que este partido político tiene prácticamente un altísimo porcentaje en la Cámara de Representantes. Hablamos del Partido Liberal. No obstante, la presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro, se reunió personalmente con la señora ministra Karen para decirle: mire, ya no cuentas con los votos del Partido Liberal, que es partido de gobierno, y tampoco vas a contar con los de nosotros. Habló del partido de la U, habló por Dilian Francisca Toro, y las sumas ya no le cuadraba, porque incluso el propio Partido Conservador, partido ultragobernista, también manifestó el no apoyo a la señora ministra. En ese sentido, al presidente, viendo que no le alcanzaban las cuotas, las cuentas, pues de alguna manera dijo: señora ministra, pues aquí no hay caso. Yo prefiero pedirle la renuncia a que en la historia me quede que el Congreso me censuró, me vetó a un miembro de mi gabinete. Pero allí hay una cosa, Diego. Mire, así la ministra renuncie hoy, el proceso de moción de censura se lo van a seguir. Claro, eso pero esto es un tema de ganar de mano. O sea, el hecho administrativo, ¿cierto?, se tiene que cumplir en la agenda del Congreso. No obstante, pierde fuerza en la medida que ya el presidente dijo: no se desgasten, que yo ya le pedí la renuncia. Sí, exacto. Ese es el asunto. El tema aquí es: ¿por qué, si esto ya se veía venir hace tanto rato, tantos meses, ¿por qué se demoró tanto? ¿Por qué se demoró? Entonces son las decisiones que se ven reflejadas en el tema de la favorabilidad o desfavorabilidad del señor presidente con la toma de decisiones. Mire, hay una cosa, Diego, y es que, para ya cerrar el tema del presidente y la ministra, es muy sencillo: es la desconexión del país colombiano, del país real, y la conexión con un país imaginario. Entonces, mucha gente ha criticado del señor presidente eso, que están sucediendo las cosas y él es como si estuviera pues aquí con el velo puesto al lado, y yo no miro para ese lado porque tapar el sol con un dedo. La demora en pedirle la renuncia a la ministra da fe de una testarudez infinita, de querer sostener a esa persona allí porque N razones, porque es que la estrella, porque es la joya de la corona. Pero pues, lo importante es que ya se tomó la decisión, y pues, ya lógicamente se demoró, pues ya el costo político pues ya se verá a posterior, como dice, cuando baje la espuma los acontecimientos. Por lo pronto, la información, la noticia a esta hora es la renuncia precisamente de la señora ministra. Sí, señor. Temas y que incluso refrendan algún comentario relacionado con las preocupaciones de los palmiranos, y está precisamente apoyado aquí en esta encuesta, Francisco. Sí, señor. A los encuestados se les hicieron 3 preguntas básicas. ¿Usted qué cree? ¿Que la inseguridad en su ciudad ha aumentado? ¿Cree que su ciudad va por buen camino? ¿Cree que el país va por buen camino? La primera de ellas, el tema de la seguridad en la ciudad. Todos los encuestados responden sí o no, y dicen ellos: ¿ha aumentado? Sí, 89%. ¿Ha aumentado la seguridad en su ciudad? El 10% respondió que no, y un unito por ciento por aquí quedó volando. La ciudad va por buen camino, el 30% dice sí, el 68% dice no. El país va por buen camino, el 14% dijo que sí, y el 84% dijo no. Los restantes 2% en los últimos no saben, no responden. No saben, no responden, exactamente. Mire, cuando uno lee esto, que es un sentimiento nacional y que está puntualizado para cada una de las 40 ciudades que fueron consultadas, entre ellas Palmira. Ahí está también. Entre ellas el municipio de Palmira, creo que refleja perfectamente. Usted ayer hablaba, a propósito de la visita del señor presidente del Consejo de Palmira, de 2 palabras que son muy oportunas aquí: percepción y sensación. Sí, señor. Exactamente, esos son los 2 términos que usted, una cosa es la percepción de la seguridad y otro es cómo me siento, la sensación, lo que yo salgo a la calle, qué es lo que estoy sintiendo, ¿será que me cogen? ¿Será que me llevan? Ese es el tema, y la percepción y la sensación van de para abajo. De para abajo totalmente.
El otro punto, Diego, en este tema de la encuesta es, bueno, vámonos a presidenciables. Que es un tema bien interesante, sobre todo porque va también de la mano de poder conectar los últimos hechos políticos nacionales que involucra a figuras que han entrado, como dicen por ahí, al partidor, al sonajero, al abanico de aspirantes y que lógicamente recompone, ajusta, saca a otro o coloca en evidencia de debilidad a muchas aspiraciones. Sí, señor. Entonces, en esta encuesta le preguntan a la gente, si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? Y entonces la tabla arranca con el señor Gustavo Petro, por el que hay una intención de voto del 17%. Y quien se ha mantenido absolutamente, casi que en el último año, de manera continua, siempre en el primer puesto, solo que hay una diferencia sustancial. Y es que él empezó con un 25 hasta un 28% de favorabilidad, ¿cierto? Sí. Para ser votado por él, pero hoy, manteniendo el primer lugar, ya ha bajado al 17%. Yo creo que esa es la gran información que esta data del Consejo Nacional del Centro Nacional de Consultoría y Semana arrojan precisamente en este estudio presentado en la noche de ayer. Sí, señor. En segundo lugar viene Sergio Fajardo, 7%. Fajardo ha rebajado, pero se mantiene en los primeros puestos. Y detrás de él aparece ya en esta encuesta alguien que, si bien ya había sido encuestado, creo que toma un nuevo aire por el simple hecho de haber revivido la personería jurídica del nuevo liberalismo, que es el señor Juan Manuel Galán. Exactamente. Con el 6%. Aparece en cuarto lugar el ingeniero Rodolfo Hernández, con el 5%, exalcalde de Bucaramanga, personaje polémico por su forma de tratar a los funcionarios, a los que él considera corruptos, pero bueno, le dio resultado. Y le cuento una cosa, señor. Lo del señor Rodolfo Hernández es un punto aparte en las encuestas por una razón. Hace muy poco tiempo, en relación a los demás candidatos, hizo pública su intención de ser aspirante a la presidencia de la República, lo cual marca precisamente un punto de interés en la medida que han existido o han llegado otros al partido que, teniendo incluso aparentemente mayores quilates desde el punto de vista de la experiencia nacional política, pudieran estar por encima de él, y resulta que no. Incluso le llama la atención que él es un hombre también mediático, pero mediático negativo, por aquellos videos, grabaciones, especialmente audios, que le sacan constantemente, donde demuestran su actitud, su temperamento fuerte, su manera de manejar las cosas, pero a pesar de ello no le hace mella, por lo menos es lo que nos está arrojando en los primeros lugares en recordación y en preferencia para ser candidato a para ser presidencial. Sí, señor. Bueno, volvemos a la tabla y aparece, después del ingeniero Rodolfo Hernández, María Fernanda Cabal. Aparece con un 4% una María Fernanda Cabal que aún las líneas del Centro Democrático estén apuntando a ayudar, a apoyar al señor Oscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal se mantiene firme en yo voy a la presidencia de la República y no le está haciendo caso a la línea del partido diciéndole apoye a este señor. Ya sabemos que se retiró Paola Holguín, se ha retirado siempre se me olvida el paisa que es también congresista, que tenía aspiraciones, que dicen que es muy grosero, pero ya se retiró para apoyarlo a él y ha recibido de algunos otros congresistas y miembros del partido el apoyo del señor Oscar Iván Zuluaga, pero María Fernanda Cabal sigue ahí, va en este momento de cuarta en esta encuesta con el 4% y le saca un dato por encima del mismo Oscar Iván Zuluaga. Y por encima del candidato que se supondría es el que debe tener la bendición del ubérrimo, pero parece ser que la realidad está pintando otra cosa. Hay que reconocer que María Fernanda Cabal es una persona muy aguerrida, por otro lado exageradamente mediática, polémica y esa bulla, ese ruido que genera en el concierto nacional, pues también genera altísima recordación. Puede ser que muchas personas no entiendan muy bien cuáles son sus luchas, sus peleas, pero escuchan el nombre de ella y eso de alguna manera la engancha en las preferencias electorales. Es correcto, mi querido Diego. Debajo de María Fernanda Cabal viene el primero, digamos, de esa lista de presidenciables que vuelve y aparece, Fico Gutiérrez.
es gobernador de Antioquia, y aparece en un empate técnico con María Fernanda, 4% también. Habría que ver cuál es la diferencia y por qué está el uno encima del otro. Pero incluso cuando hablamos del empate técnico es porque esta encuesta tiene un margen de error de tan solo el 2.4 o 2.8%. Sí, muy pequeño. Muy pequeño, o sea, bien, es muy ajustada, bien interesante. Y en eso de ideas, cuando se analiza la ubicación desde el propio Sergio Fajardo, bueno, saquemos a Sergio Fajardo, a Juan Manuel Galán, a Rodolfo Hernández, a María Fernanda Caballa, a Federico Gutiérrez, diríamos que entre los cuatro tendrían un empate técnico. Sí, de acuerdo señor, al margen de error. De acuerdo a ese margen estarían empatados. Alejandro Gaviria, quien es el nuevo llegado, el nuevo que aterriza en la lista de presidenciables por su definición y porque ya dijo, bueno, me voy con estos, le acepto la candidatura, el apoyo a estas personas, 3%. ¿Qué tiene Alejandro Gaviria? Primero, es un tipo de un pensamiento un poco diferente a lo tradicional. Diría uno más moderado. Exactamente, más moderado, pero también tiene y le juega en contra, que ya le han comenzado a sacar. ¿Se acuerda que cuando usted era ministro de salud, usted le negó tal cosa a una niña que murió de cáncer? Bueno, le han estado sacando los trapitos al sol. Pero a él le pesa a favor eso, ser moderado y ser muy, creería yo, pragmático y muy lógico en su pensar. Sin embargo, se esperaba muchísimo más en la marcación. Sí. ¿Por qué? Porque se consideró el día que, exactamente hace 15 días, ¿no? Un viernes fue que salió exactamente ya el anuncio que renunciaba como rector de la Universidad de los Andes, la mejor universidad en Colombia según el ranking, y pasaba a ser candidato presidencial. Y eso fue prácticamente el colofón de todos los medios, los grandes medios en Colombia, porque veían en él su candidato, así, literalmente, el candidato, tanto de las élites, de los grandes medios de comunicación, de buena parte del empresariado, pero la verdad es que no ha calado. Y las encuestas, no solamente esta, otras dan cuenta, por ejemplo, de que existe un total desconocimiento en las regiones del nombre de Alejandro Gaviria. El establecimiento privado, el establecimiento público lo reconoce, pero el elector no sabe quién es. Exactamente. Y después de Alejandro Gaviria, que tiene el 3%, aparece la primera sorpresa para mí, que es el señor Óscar Iván Zuluaga, que también tiene el 3%. De Óscar Iván Zuluaga se ha hablado mucho, y lo último que se ha dicho es el reencauche del Centro Democrático. O sea, rescatarlo de una primer campaña cuando su fórmula vicepresidencial era el difunto Carlos Holmes Trujillo, que estuvo en esta mesa de trabajo, de 4 años larguitos, casi 8 años, de estar en el ostracismo y volverlo a resucitar ahora, reencaucharlo. Eso es de lo que se está hablando en algunos mentideros. Y viene el último de los que es así para mí sorpresa total. Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, 1%. ¿Sorpresas porque apenas tienen 1%? No, sorpresa es porque no creo que tenga madera para presidente. Si tiró, a ver, digámoslo realmente, si se tiró a Bogotá, la dejó en una de sus alcaldías, la dejó botada por irse a hacer otra cosa. ¿Qué podemos esperar? Exacto, pues la prueba está, pero puede ser que haya bajado en la última encuesta hecha por semana del 3%, se desplomó ya definitivamente al 1%, lo cual indicaría que estaría prácticamente ya saliendo. Sin embargo, hay que ser claros. Muchos de los nombres que aparecen hoy en esta fotografía de este momento que se ha tomado a nivel nacional seguramente no van a participar finalmente como candidatos, y también habrá que esperar a que lleguen otros aspirantes, precisamente porque todavía falta la elección de los congresistas, ¿cierto?, que se dirá en el mes de marzo. Cómo se generan esas listas, cómo se constituyen, o sea, todavía falta hechos políticos y buen tiempo para determinar finalmente quiénes van a ser los reales candidatos a la presidencia de la República. Es correcto. Ya para finalizar tenemos los dos puntos interesantes, digamos los 3 últimos puntos. El voto en blanco, que tiene el 23%, el ninguno que va a votar por nadie, el 23%, y el no sabe, no responde, el 4%, sume, y esa vaina le da 50%. Ese es el 50% del que hablábamos, digamos, en la introducción de nuestro tema del día de hoy. Y tiene varias lecturas. Una, todos los candidatos que hasta el momento se han dado a conocer o han manifestado su intención no llenan en la totalidad las expectativas de los colombianos.
Dos, hay un descreimiento profundo frente a la elección misma. En la respuesta establece que no van a votar, ¿cierto? Da cuenta de ello. Tres, en la falta aún de información que tienen los colombianos frente a quiénes van a ser los candidatos, o que muchos dirán, para tanta gente que hay, yo espero cuando en realidad se inscriban y a partir de allí empezaré a pensar quién va a ser mi candidato al que voy a apoyar. Exactamente, que queden los que son. Porque en este momento hay un montón de gente allí que al final del cuento, cuando arranque la verdadera carrera por la presidencia, muchos estarán plegados a uno u otro candidato. En este momento algunos aprovechan como para sembrar esa semillita y decirle después, don Diego, usted que es candidato por el partido de los 5 a la 1, entonces aquí está este capital electoral, venga, trabajemos, yo me le uno a usted. Exactamente. Hacer negociación. Y para llegar a ese tipo de decisiones, digamos que se generan escenarios posibles y que tienen que ver precisamente con los casos hipotéticos que plantean las preguntas de este cuestionario. Y ese primer caso hipotético es que en una segunda vuelta se enfrenten Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Sí, señor. Y Gustavo Petro, según la encuesta, tendría un 32% de gente votando a favor de él, Sergio Fajardo el 30%, ninguno votaría por ellos el 31%, votos en blancos el 5% y no sabe, no responde el 2%. Hay que recordar una cosa, la muestra fue de 2019 personas, como para que vea que sí fue amplio, esto no es una muestra de 5 personitas y ya. Interesante ver esa primera composición. Fajardo tiene en este momento el INRI de Hidroituango, tiene el INRI de otros temitas por ahí cuando su gestión en Medellín, y eso se lo están cobrando en este momentico. Incluso diría uno que al momento que se tomó esta encuesta, que fue entre el 6 y el 8 de septiembre, recién, al mismo tiempo que estaba aplicando la encuesta, se estaba saliendo una decisión en contra precisamente de Sergio Fajardo. Exacto, una decisión judicial. La imputación de cargos por el tema de Hidroituango. Exacto, habría que ver si esa decisión, en una medición posterior, pues vuelva a dar un resultado de ese orden o baje la intención de voto hacia Sergio Fajardo. Exactamente, falta ver cómo afectaría a Gustavo Petro los 1000 colegios que prometió en Bogotá que no hicieron, el negocio de los carros de basura que llegaron como basura, o sea, que hubo también temas de afectación a la ciudad de Bogotá, entonces habría que ver cómo afecta en ese tema. Pero el otro escenario es, ¿qué pasa en segunda vuelta si llega Gustavo Petro con uno de los nuevos? El recién aparecido en las listas, Alejandro Gaviria, y entonces vemos que Alejandro Gaviria con un 26% de intención de voto contra 33% de Gustavo Petro. Eso dejaría a favor de Fajardo, es que Fajardo sigue estando por encima de esta otra alternativa que plantea y que en algún momento se podría equiparar en una posible unidad Fajardo-Gaviria, pero lo que está diciendo aquí es que Fajardo le está llevando siempre una delantera de casi 6 puntos al candidato Alejandro Gaviria. Es correcto. La que sigue es Federico Gutiérrez, porque no podemos olvidarnos del otro paisa, del otro exgobernador de Antioquia, Federico Gutiérrez, versus Gustavo Petro en segunda vuelta, tiene 25% de favorabilidad contra 34% de Gustavo Petro. ¿Qué le está cobrando la gente a Federico Gutiérrez? Que precisamente ha sido figura en Antioquia. Gustavo Petro, quiera lo que no, ha sido figura en todo el país. Exactamente. Aquí es importante hacer una claridad. La gente se pregunta, ¿pero por qué siempre aparece Petro? Sencillamente porque es el primero que es todos contra Petro. Entonces el escenario es el que gana en la encuesta frente a los más cercanos que quedan. Por eso es que se plantean estos casos hipotéticos. En la posibilidad de, no en la realidad, sino qué pasaría si. Es importante tener esa claridad. Si hubiera sido, por decir algo, Alejandro Gaviria el que quedara de primero, estaríamos haciendo este ejercicio con Alejandro Gaviria y los demás. Exactamente. Bueno, entonces ya tenemos a Federico Gutiérrez con Petro y viene entonces el caso del Centro Democrático. Supongamos que Petro quede en segunda vuelta con el señor Óscar Iván Zuluaga.
Aquí tiene entonces 22% de intención Óscar Iván Zuluaga contra 36% de Gustavo Petro. Fenómeno bastante curioso. La gente dice, ¿y por qué Óscar Iván tan poquito? Volvemos otra vez a lo mismo. La gente tiene una cierta animadversión hacia Óscar Iván Zuluaga por el tema del reencauche. La gente no olvida el cuento del hacker, la gente no olvida me robaron las elecciones, etcétera, etcétera. Exactamente, incluso es el menos favorecido, lo cual indicaría también que no es un problema de Óscar Iván Zuluaga solamente, sino también de a qué grupo político está representando. Exactamente. Yo creo que tenemos que ir a comerciales. Es correcto. Bueno, vamos a comerciales y ya regresamos aquí en 5 a la 1. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96,000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Aqua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Yo era los que veía esta pandemia a lo lejos. Para mí no eran más que cifras de infectados y muertes, hasta que un día a mí me dio COVID-19 y terminé infectando a toda mi familia, a mi viejo. Yo estuve muy mal. Con mucha dificultad logré salir adelante. Mi padre perdió la batalla. El COVID-19 es real. La única manera de salir adelante y evitar que esta historia se siga repitiendo es vacunándonos. Participa en el plan de vacunación contra el COVID-19. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos. Vacunarse es el camino. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Todomed Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental, ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos 274-0879. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas. Somos expertos en revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes de vehículos livianos, pesados y motocicletas 4 tiempos. Con personal calificado, cómodas instalaciones y un excelente servicio al cliente. También te ofrecemos servicios de peritajes, toma de improntas, verificación de antecedentes y revisiones preventivas para cuando emprendas un viaje. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas, comprometidos con tu seguridad. Visítanos en la carrera 34B, número 4216, junto a la estación de servicio de Petrobras. Te esperamos. A Palmira llegaron los alivios financieros para que te pongas al día de una. 100% de descuento en el interés de impuesto predial unificado. Quienes hayan incumplido su convenio de pago por 2 o más cuotas podrán normalizarlo. 100% de descuento en intereses del impuesto de industria y comercio. Podrán realizar convenios de pago. Las vacunas son uno de los mejores inventos de la humanidad. Antes millones de personas morían y en otros casos sufrían enfermedades terribles que dejaban lesiones de por vida. Ahora con las vacunas podemos prevenirlas. Esta pandemia
ha puesto en peligro dos grandes tesoros de nuestro país, su gente y su economía. Y eso no podemos olvidarlo. Las vacunas vienen a salvarnos de nuevo, para que todo vuelva a ser como antes. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos, vacunarse es el camino. Valle Invencible, Gobernación del Valle. Ese viejo deseo, ese viejo anhelo, pues cada vez va cogiendo más forma. Y que si estamos aquí es porque es en este predio, aquí atrás de nosotros, donde estará la terminal de transporte de Palmira. Estoy seguro que con el apoyo y con el trabajo de todos ustedes lo vamos a sacar adelante. Muchas gracias. Súbete al bus de la terminal. Bien, vamos a ir terminando ya con la encuesta de la revista Semana y el Centro Nacional de Consultoría, que entregaron precisamente esos indicadores a propósito de la gestión de los alcaldes de las principales ciudades del país, de las ciudades capitales, pero también de las preferencias frente a la posible votación a la presidencia de la República, en el caso de que pudiera ser la elección del día de mañana. No obstante, la agenda temática se construye sobre las necesidades y el Centro Nacional de Consultoría le ha preguntado a los colombianos cuáles son los temas prioritarios, cuáles son las preocupaciones que deben de manejar los aspirantes. Sí, señor. Dentro de esos temas, y ustedes saben que cada campaña los candidatos acogen como bandera de campaña, valga la repetición, temas específicos con los cuales llegan al favor popular. En este caso, el primero de ellos, con el 22%, es la crisis económica por cuenta de la pandemia. Con un 22% en empate, el tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción. El desempleo, el 15%, la salud, el 13%, la inseguridad en las ciudades, el 11%, el 8%, la educación, el 4%, el acuerdo de paz con las FARC y su implementación baja un poco ya de importancia, la lucha contra el narcotráfico, el 2%, y otros temas, el 3%. Me parece, Diego, que en ese caso la reactivación económica, como digo yo y lo he manifestado en algunos programas, el tema de la pandemia va a dar para todo, para excusas para no hacer gestión, para excusas para hacer gestiones raras, y en este caso la reactivación económica para campaña presidencial. Mire, la crisis económica por cuenta de la pandemia es el tema que seguramente, y se ha calculado, va a tener un impacto no solamente por este año, por el próximo, casi que por la próxima década. La recuperación obliga precisamente a que tanto administraciones locales, regionales y nacionales pues tomen precisamente, generen o construyan planes estratégicos que permitan la reactivación en los diferentes frentes. Y eso porque de allí se deriva que si no hay reactivación económica, si no hay circulante, no hay dinero, pues no habrá calidad de vida y por ende no hay salud, no hay educación, no hay seguridad, etcétera, etcétera. Por eso se considera que es la mayor preocupación, más aún cuando antes de la pandemia estábamos rondando entre el 11 y el 12% en tasa de desocupación. Hoy en algunas ciudades de regiones del país está por el del 22 o 23%. La tasa nacional está en el 15% aproximadamente, pero sigue siendo muy preocupante teniendo en cuenta que hace aproximadamente 3 años atrás, 4 años exactamente, nuestro indicador de desocupación era de tan solo un dígito, estaba entre el 8.5 y el 9.4, pero hoy estamos dobleteando y ello tiene un impacto fundamental en todas las demás gestiones y preocupaciones de los colombianos. Sí, señor. Eso le obligaría a usted, a cualquiera de los candidatos o de los mandatarios, a hacer un replanteamiento, una reingeniería de sus planes de desarrollo, de toda la logística, de todos los planes, proyectos que tienen pensados, y en el caso de la campaña tienen que ser más creativos y más innovadores. Tienen que cambiar el discurso y, vuelvo y lo digo, replantear algunas cosas. Diego, yo le voy a hacer una pregunta. ¿A usted alguna vez le han preguntado, ¿usted estaría dispuesto a cambiar su voto? Usted es fanático, es hincha furibundo de Leodoro Ortega a la presidencia. ¿Usted cambiaría su voto en algún momento de la película? Como están los últimos años en nuestra política nacional, toca esperar prácticamente hasta el último día por varias razones. Primero, porque desafortunadamente ese es el país del destapen y tapen. Sí. Entonces, hoy tenemos, mire,
Sergio Fajardo era un gran prospecto que generaba cierto grado de esperanza en la elección anterior. En esta, con el tema del tibio y toda esa vaina, le fueron bajando, pero poco a poco le van cargando, digamos, obligaciones judiciales y penales por hechos administrativos como exgobernador de Antioquia. Eso va desdibujando y va llevando a que una persona que quisiera votar por él, pues dice, yo para qué voy a votar si ahí voy a votar mi voto. Entonces más bien busco otra alternativa. O sea, eso por un lado. Dos, los radicalismos, digamos, de pensamiento político en Colombia hace muchísimo rato están mandados a recoger. Incluso llama la atención cuando uno revisa ya en el detalle, con lupa, las preferencias, ve cómo de las personas consultadas que han manifestado, por ejemplo, yo soy del partido X, pero resulta que voy a votar por un candidato del partido Y, porque la gente está desplazando esa disciplina de perros que existía antiguamente, sí, ¿cierto? Sí. La está desplazando por el tema de programas, o más aún, para castigar a ciertos sectores políticos, y eso está viendo en el que es difícil hoy decir, tengo 20 adeptos, 20 carnet de mi partido, van a votar 20 por mí. No, eso está muy difícil en el día de hoy. Entonces, las circunstancias obligan a que todos tengamos, algunos van a decir, yo no me cambio por nada del mundo, pero resulta que ya no hay fidelidad 100% a ningún partido político. Exactamente, se despoja del color partidista y ya se maneja más el tema de las ideas, o como dijo usted, de castiguemos a este y votemos por el otro. Exactamente, que es un factor fundamental a la hora de las elecciones. Exactamente, y sobre eso que estábamos hablando, entonces la encuesta nos muestra que si mañana fueran las elecciones, el 27% muy probablemente cambiarían su intención de voto a última hora, y el 71% le diría a usted, no, definitivamente yo sigo con Diego Ramos a la presidencia. Exactamente, sin embargo, una cosa es el decir, que es el tema, que es el problema que tienen las encuestas. Yo puedo decirle esto hoy, pero el día de las elecciones hay una incoherencia muchas veces frente a lo que se había manifestado en estas primeras de cambio. Y resulta que las personas, por 20.000 motivaciones, pueden decir, una, finalmente no salió a votar. Dos, se dijo, no voy a votar. La segunda, termina votando por otra persona. La tercera, que está sucediendo mucho por la gran cantidad de tarjetones, se votó por el que no era, porque se está contemplando esa idea. La cuarta, sencillamente se compromete con alguien y pues, hombre, me ayudaron, voy a ayudar, no conozco al tipo, pero voy a votar por ese. O sea, empiezan unas variables que se evidencian, es al momento del escrutinio, del conteo al detalle de la votación. Por lechonas razones. Por lechonas, qué buena, qué interesante esa frase. Bueno, hay una siguiente imagen que es interesante, y es de las figuras políticas que tenemos en el país, expresidentes y aspirantes a presidencia. ¿A quién conoce usted y si esa persona tiene una imagen favorable o desfavorable? Entonces, en la primera línea siempre lo está encabezando el señor Álvaro Uribe Vélez, a quien el 96% del país dice conocerlo, el 4% no lo conoce, cosa rara. Tiene el 34% de imagen favorable y el 58% de imagen desfavorable. Iván Duque Márquez, el 95% lo conoce, 34% de imagen favorable, 55% de imagen desfavorable, y un 6% dice que no sabe para qué la va a coger. Juan Manuel Santos empata con Iván Duque en conocimiento, 95%, 35% de imagen favorable, 55% de desfavorabilidad. Gustavo Petro, 94% de conocimiento, 38% favorabilidad y 51% de desfavorabilidad. Andrés Pastrana Arango, muy de moda por estos días, que se le han ido los tiros por la culata, me parece a mí. 89% lo conoce, 30% lo considera favorable y 52% desfavorable. Y recordemos que, como dijo Diego, la encuesta es hecha antes de todo lo que sucedió en estos últimos días de cartas, que me tengo una carta aquí guardada hace 20 años. Hemos dicho, esta semana fue de póker. Sí, total. Tiraban una carta y sacaban otra, o sea, blofeaban. Alguien dirá, ¿de qué están hablando estos? De la famosa carta
que en la Comisión de la Verdad llevó el expresidente Andrés Pastrana Arango para evidenciar que sí había consentimiento y conocimiento por parte de los hermanos Rodríguez Orejuela del Cartel de Cali frente a los recursos que le dieron al señor expresidente Ernesto Samper, donde ellos decían, él sí sabía que estamos entregando un recurso para su campaña. Sin embargo, saltó la famosa pregunta, ¿por qué se guardaron esa carta 10 años? ¿A cuenta de qué? Y esa carta generó una respuesta casi que de inmediato por parte de los mismos ex jefes del Cartel de Cali, que incluso alguien me hacía caer en cuenta, la gente no son caleños, ¿no? No, señor. Son tolimenses. Sí, señor. ¿Sí? Afincados en Cali. Penadillo, Tolima. Sí, señor. ¿Ya? Estos caballeros mandan una sexta carta donde dejan muy mal parado al expresidente Pastrana, que nos ha vendido la idea todos estos prácticamente casi más de 12, 14 años de su impoluto manejo de la política. Pero los señores Rodríguez lo que han dicho es, señor, usted también hizo parte de nuestra nómina, prácticamente palabras más, palabras menos, y allí empieza a verse o a verificarse si eso va a mover la aguja de la favorabilidad o la desfavorabilidad que pueda tener el exmandatario conservador de nuestro país. Sí, señor. Bueno, ya para que vamos redondeando porque nos está acabando el tiempo, la otra pregunta que es clave en esa encuesta, ¿qué pasa con la legalización de las drogas y la cadena perpetua para asesinos de niños y violadores? Es el tema de moda. Y tema de moda porque estaba en la agenda legislativa del Congreso de la República, por un lado, la aprobación del uso recreativo de la marihuana, por un lado, y que tiene mucho que ver precisamente con la gestión de un palmirano, del representante a la Cámara, Juan Fernando Reyes Curi. Y esto coloca, incluso hoy día se está promocionando uno de los congresos internacionales de cannabis medicinal en Cartagena. Va a ser en Cartagena, ¿sí? Sin embargo, coloca también de paso la discusión frente a si se va o no a legalizar el uso de la marihuana recreativa para mayores, para adultos, para mayores, porque así ya lo viene encadenado hace muchos años otros países y aún del propio hemisferio latinoamericano. Sí, señor. Y por el otro lado está lo de la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, que ha sido el tema de escándalo en estos últimos días, porque la Corte dijo, no señor, eso que ustedes aprobaron no va, es inconstitucional porque va en contra de las, no derechos humanos, sino de la integridad de la... Del derecho a recuperarse, a arrepentirse y a resocializarse, que es uno de los principios fundamentales de una constitución garantista como la de 1991. A partir de ese precepto se cae prácticamente lo que se había anunciado con bombos y platillos por parte del gobierno nacional de crear prácticamente una cadena perpetua, pero que si uno lo revisa al tenor de la normatividad judicial colombiana, 60 años, que es en realidad digamos la pena máxima en Colombia para este delito que no tiene ningún beneficio, pues prácticamente es una cadena perpetua, pero como escuchar de oídas suena más contundente cadena perpetua, pero si el agresor tiene 20, 30, 40 años y le monta 60, pues prácticamente le está dando cadena perpetua. Es así. Bueno, don Diego, yo le voy a hacer una pregunta rápida, porque ese pedacito sí usted lo sabe mejor. ¿Qué pasa cuando un candidato o un precandidato se declara que es ateo en un país como el nuestro, que es consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, es laico por la Constitución y todo el mundo todavía se santigua? Bien, es una pregunta muy importante que sale a partir de ¿qué? De la aspiración de Alejandro Gaviria, recordando precisamente que siendo rector de o mejor, siendo ministro de Salud en su momento de Juan Manuel Santos, él había anunciado o manifestado que se consideraba ateo. Y sale la pregunta porque este es un país en la norma laico a partir de nuevamente la Constitución de 1991, que sacó de paso la consagración al Sagrado Corazón de Jesús como estaba en la Constitución de 1886, dando derecho fundamental
a la libertad de culto. Por ello aparece hoy, porque una cosa, vuelvo y decimos, una cosa es lo que está escrito, otra cosa es el principio de realidad. No somos un país laico, pero seguimos bautizándonos, seguimos haciendo la primera comunión, seguimos casándonos por la iglesia, seguimos generando cualquiera de los sacramentos católicos en una amplia mayoría en Colombia, sin desconocer lógicamente que se profesan otro tipo de denominaciones de fe. En ese orden de ideas aparece esta pregunta que puede ser determinante a la hora de que un elector tome la decisión. Si considera él que sus principios religiosos se van a ver afectados por la elección de un candidato que no profesa ningún tipo de fe, eso podría ser de alguna manera una de los condicionantes para elegir o no elegir a un personaje. Exactamente. En este caso, la encuesta dio unos resultados. Al 57% no le interesa cuál es su creencia religiosa en cuanto al candidato. El 38% dice que votaría por un candidato creyente, el 1% dice que por un ateo y el 4% no sabe, no responde, no tiene idea de para dónde va. Ya terminemos, Alejandro, con la última, que es, la gente recibió la pregunta a usted, ¿con qué movimiento político se siente identificado? El Partido Liberal, 14%, el Centro Democrático, 5%, la Colombia Humana, los progresistas, el 5%, los conservadores, el 4%, la Alianza Verde, el 3%, Partido de la U, el 3%, Cambio Radical, el 1%, Mira, el 1%, Partido del Polo Democrático, el 1%, y otros movimientos, el 3%, ninguno se identifica, 45%, bastante alto. Y esto evidencia el comentario que hacíamos con relación a que, digamos, si fuera literal o directamente proporcional la participación a un partido político frente a los candidatos, la preferencia sería totalmente contraria a lo que está allí. Sin embargo, la mayoría de los colombianos, el 14% en esta encuesta, se profesan liberales, pero los candidatos de denominación liberal ni siquiera llegaron al 7%. Exactamente, y eso es preocupante, le cuento. Es allí lo que yo le digo, mi candidato de mi partido no me llena las expectativas, entonces busco otro de otro movimiento, otro partido. Yo le doy un ejemplo ya de cuando se evidenció eso. Elecciones a la alcaldía de Palmira. Exactamente. Ya para terminar, nuestro compañero Eliodoro Ortega se encuentra precisamente en el centro de convenciones a propósito del Consejo Municipal de Paz y Convivencia. Están en el proceso de organizar ese consejo. Y él se encuentra ahorita con uno de sus representantes, el señor Andrés Felipe Torres Correa. Perfecto. Vamos a ver qué dice. Andrés Felipe Torres, representante del sector de las organizaciones no gubernamentales en el Consejo Territorial de Paz del municipio de Palmira. La jornada del día de hoy, ¿en qué consistió, Andrés Felipe? Gracias, Eliodoro. Bueno, la participación de hoy fue muy importante, ya que tuvimos la oportunidad de declarar algunos conceptos básicos sobre territorio, sobre comunicación, el tema de poder manejar como consejeros de paz la resolución de conflictos y entender muy bien el tema para el cual estamos trabajando, que es la paz y la reconciliación del municipio. La participación de los otros representantes, ¿cuál fue? Es un aporte muy importante. Aquí hay diversas fuerzas vivas del municipio, tenemos representantes de la parte religiosa, de los estudiantes, y pues realmente se convergen varias ideas importantes y experiencias enriquecedoras. ¿Qué se propone el Consejo de Paz de Palmira? Bueno, es una tarea bastante enriquecedora, como decía, porque trata de que generemos una cultura de resolución de conflictos, de convivencia en el territorio, de poder conocer y sobre todo tolerar nuestra idiosincrasia o nuestras costumbres, que es lo que regularmente genera conflictos en todo el país. ¿Qué importancia tienen estos talleres para el funcionamiento normal del Consejo de Paz de Palmira? Pues es muy importante, creería yo que estamos viéndole pies a la formación del Consejo Territorial de Paz, escuchando las experiencias anteriores, pues
Es una muy buena iniciativa que lleva bastantes años, pero estamos en el proceso de construcción del Consejo Territorial como un ente consultor del municipio y de la administración municipal. Gracias. Gracias, amigo. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Eliodoro Ortega del Centro de Convenciones a propósito de los grupos de paz en la ciudad de Palmira. Francisco, hemos llegado al final en el día de hoy. Sí, señor, a todos muchas gracias por habernos dispensado este tiempo. Como dice nuestro compañero Eliodoro, muchas gracias, este tiempo se lo debemos a ustedes. Muy bien, creo que va a tener que copiarla. Sí, va a copiarla. Como dijo Chapulín Colorado, esa era la idea. Esa era la idea. A todos ustedes, mil gracias, nos vemos mañana aquí en 5 a la 1.